Muy bien, en este día, miércoles 11 de noviembre, los saludo con una nueva guía de ciencias sociales a todos mis estudiantes del grado tercero C de la Institución Educativa Popular Diocesana. Como podemos observar, tenemos nuevamente los periodos de la historia de Colombia que los hemos estado profundizando cada 8 días. Hace 15 días vimos entonces los periodos de la historia en general y hace 8 días nos dedicamos al periodo indígena. Ya hoy nos corresponde el periodo de la conquista. Pero antes de llegar a ese periodo de la conquista, vamos a recordar cuáles son esos 5 grandes periodos de la historia de Colombia, que es importante tenerlos cronológicamente ubicados en nuestra cabecita. Dice nuestra historia, nuestro país tiene una historia que se ha dividido en 5 periodos. Periodo indígena, periodo de conquista, periodo colonial, periodo de independencia y periodo republicano. Ya nos vamos a ir entonces al periodo de la conquista. Estas imágenes o diapositivas las tomé de internet, de una página educativa que me pareció supremamente interesante. ¿Por qué? Porque a través de las imágenes podemos captar mejor las temáticas y generar más recordación. Nuestra memoria fotográfica nos ayuda a mejorar la comprensión y el aprendizaje de todos los conceptos que querramos ver. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la conquista? Es el periodo comprendido entre 1500 y 1550, durante el cual los españoles y otros europeos exploraron y colonizaron América. Entonces aquí podemos observar embarcaciones españoles, vemos aquí los indígenas con oro en sus manos. Vemos también los indígenas aquí como esclavos y servidores de esos españoles. Estas imágenes nos ilustran muchísimo qué fue ese periodo de la conquista. ¿Qué pasó con estos conquistadores? Ellos venían desde Europa, el antiguo continente, que se cree que es uno de los más antiguos pues, del mundo, a buscar nuevas tierras, porque venían impulsados porque decían que esta tierra de América estaba llena de oro. Sí, era el continente del oro y ellos querían riquezas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron? Venir en sus embarcaciones y sus largos viajes y entrar por las costas, especialmente pues acá Colombia, por la costa caribe colombiana y también pues por el territorio del Amazonas, de Popayán, pero los que ya venían desde los mares, porque en ese tiempo, ¿cuál era el método de transporte? Pues oceánico, los barcos, las embarcaciones. Entonces ellos llegaron y se dieron cuenta que había demasiado oro y que aquí había que explotar este mundo, ¿cierto? La época indígena hasta ese momento fue la que reinó, fueron las culturas indígenas, como lo explicamos hace 8 días, que tenían todo su apogeo, ya no eran nómadas sino sedentarios, tenían su cultura, su política, su sociedad, sus reglas, desarrollaron sus propias religiones, sus propias creencias, sus propios credos, pero cuando llegaron los españoles, todo cambió. Vamos a mirar las siguientes 2 imágenes que nos relatan más directamente cuáles fueron esos pequeños periodos que ocurrieron dentro del gran periodo de la conquista española. Entonces, periodos de la conquista en Colombia. La conquista en Colombia está dividida en 4 periodos. El primero nos dice, corresponde a los viajes realizados por Cristóbal Colón, en los que recorrió las islas y costas del continente americano. Todo esto, toda esta historia la van a ir profundizando poco a poco en la medida que van pasando los años, cuarto, quinto, bachillerato, ¿cierto? Pero ahora estamos dando una introducción para que ustedes se hagan una idea general de qué se trata todo este periodo, los periodos de la historia de Colombia y específicamente cada uno de ellos. Entonces, dentro de este periodo de la conquista encontramos primero que todo los viajes de Cristóbal Colón. Él fue el que viajó desde Europa hasta América y empezó a darse cuenta que aquí había algo diferente, que había descubierto una tierra diferente, ¿cierto? El segundo periodo dice, durante este periodo los conquistadores llegaron a la costa atlántica de nuestro país. Ya hablamos directamente de Colombia. Aquí en esta partecita, donde está la costa Caribe, el mar Caribe, en todo el océano Atlántico, fue que ingresaron esos españoles primero. Entonces, Rodrigo de Bastidas descubrió las bahías de Santa Marta y de Cartagena y el río Magdalena. Allí empezó toda la conquista española a Colombia y más por el río Magdalena se empezaron a, ¿cómo se dice? A meter, a incluir, a dirigir a los demás territorios del país.
Ahora, el tercer periodo, dentro de ese periodo de la conquista, fue cuando después de Ojeda llegó Vasco Núñez de Balboa, quien en 1510 fundó la ciudad de Santa María del Darién, cerca de la frontera con Panamá. Además, en 1513, Ojeda descubrió el Océano Pacífico o Mar del Sur. ¿Sí? Entonces ellos venían por el Mar Caribe, por el Océano Atlántico, y luego de que empezaron a ingresar por Río Magdalena y por todas estas tierras de la parte de la región Caribe, como vimos en el segundo periodo de sociales, descubrieron que también existía pues el Océano Pacífico, que Colombia es exactamente nuestro territorio, nuestro país, que en ese tiempo pues no era Colombia, estaba bañada también por otro océano, o sea, era una tierra supremamente rica. Luego, el cuarto periodo dice, las conquistadores iniciaron la exploración del interior del país. Entonces, como les digo, primero empezaron por el exterior, por las costas, y luego ya se empezaron a meter hasta el interior de nuestro país, son las tierras donde nosotros mismos vivimos en este momento. La exploración estuvo a cargo de los conquistadores Gonzalo Jiménez de Quesada y Pedro de Urbina. Durante este periodo, Quesada fundó la ciudad de Santa Fe de Bogotá el 6 de agosto de 1538. Bueno, muy importante. Bogotá es la capital de Colombia, ¿cierto? Y en ese periodo de la conquista, entonces este señor Gonzalo Jiménez de Quesada fue el fundador, fue quien descubrió y dio un nombre a Santa Fe de Bogotá y allí se empezó como a centralizar todo el poder español dentro de nuestro país, Colombia. Continuamos, dice, la esclavitud de los indígenas. Los conquistadores obligaron a los indígenas a trabajar para ellos como sirvientes, como obreros y como cargueros en las exploraciones. Entonces aquí podemos ver tres imágenes, nos dice, durante la conquista los indígenas fueron sometidos a malos tratos. Todo ese periodo de la esclavitud fue terrible y afortunadamente la esclavitud fue abolida muchos años después, pero en ese periodo hubo mucho maltrato a las comunidades indígenas que son nuestros ancestros, nuestros antepasados, los suyos y los míos. ¿Listo? Entonces, ellos fueron sometidos, como los españoles tenían armamentos, tenían caballos, tenían armas de guerra, entonces obviamente los sometían muy fácilmente a los indígenas, a pesar de que los indígenas manejaban pues la lanza, la caza, bueno, muchas cosas, pero lo que hicieron fue explotarlos y aprovecharse de ellos para poder ir a todo el territorio colombiano y apoderarse de todo ello. Miren aquí podemos ver indígenas cargueros. Los españoles simplemente en sus caballos iban y cárgueme esto, lléveme esto, eran los reyes y los indígenas eran los sirvientes. Mire, aquí podemos ver más indígenas sometidos a ese yugo español. Bien, ahora nos dice los africanos en América. Ocurrió un fenómeno muy importante. Aquí en América estaban los indígenas, ¿sí? Pero ellos, los españoles, trajeron esclavos africanos a Colombia a trabajar también con ellos. Entonces dice, como los indígenas estaban muriendo por los malos tratos, los españoles tuvieron que traer a la fuerza a hombres y mujeres de África para convertirlos en esclavos. Los africanos fueron empleados en la explotación de minas, en la agricultura, en el servicio doméstico. Como pueden ver, los españoles se creían pues de sangre azul, como dice el cuento. Entonces trajeron esclavos africanos, miren cómo los encadenaban como si fueran animales. Eso me da mucha tristeza y mucho dolor en mi corazón, pero desafortunadamente tenemos que conocer la historia. Entonces allí aparecen estas imágenes donde los africanos fueron esclavos también de los españoles. Ahora nos dice algunas consecuencias de la conquista. La conquista deterioró la forma de vida de los indígenas. Por supuesto, los indígenas vivían supremamente bien hasta que llegaron los españoles a sabotear su cultura, a imponer la suya y a hacerse los reyes de todo esto. Muchos indígenas se enfermaron y murieron por las enfermedades que trajeron los españoles también. Aquí vivían tranquilos, en paz, con salud, y los españoles de tierras más desarrolladas también trajeron enfermedades. Los esclavos negros introdujeron sus costumbres como las danzas y los cantos. Además fueron sometidos a malos tratos. Los indígenas asumieron la religión católica y se inició mezcla racial a la que se le conoce como mestizaje. Entonces miren que la religión católica se impuso en ese periodo de la conquista española y ocurrió el mestizaje que lo vamos a ver acá. ¿Qué es el mestizaje? La unión de unas razas con otras. Un español con un indígena es igual a un mestizo, seríamos más o menos nosotros. Un español con un negro se le llama mulato, un negro y un indígena sambo. Entonces estas tres razas, por decirlo así, mestizos, mulatos y zambos, se generaron
después de esa conquista española, cuando las indígenas, los españoles, los africanos empezaron a mezclarse y a reproducirse y se generaron nuevas razas. Bueno, ahora ¿en qué consiste la actividad? Dice, observa con mucha atención el video que aparece en el siguiente enlace para que profundices en las características del periodo de la conquista en Colombia. Aquí está el enlace, ingresan a él y los lleva a YouTube y pueden ver y profundizar en lo que les estoy explicando. Lo segundo, escribir en el cuaderno de sociales el título Periodo de la Conquista. Lo tercero, con base en lo que les acabo de explicar, responder estas preguntas. ¿Sí? Y cuarto, realizar un dibujo o pegar una imagen en el cuaderno que represente el periodo de la conquista de Colombia. Ya en la pildorita educativa tenemos algo muy sencillo. Vamos a imprimir y pegar o a dibujar esta imagen en nuestro cuaderno de religión y vamos, después de colorearla, a escribir qué enseñanza podemos sacar. Miren que aquí hay un corazón en una balanza y aquí hay un dinero. ¿Qué nos podrá representar eso? Bueno, eso sería todo por hoy. Los quiero muchísimo y nos vemos mañana. Chao, chao.